Está con nosotros uno de los expertos en el caso que le dio seguimiento desde el principio hasta ahora y que seguirá dándole seguimiento. Hugo Morales, bienvenido a TN23. Cuando hablamos de Roberto Barreda, hablamos de un caso de impacto a nivel internacional, la muerte o desaparición de Cristina Sicavisa. ¿Qué tal, Axel? Muy buenas tardes. Así es uno de los primeros casos que tuve cobertura en el 2011, cuando se da la desaparición de Cristina Sicavisa. En ese momento incluso se hicieron algunas caminatas donde participaba Roberto Barreda pidiendo la pronta aparición de su esposa, y después se inician las investigaciones. Desaparece Roberto Barreda, se dan las capturas de las primeras personas, entre estas Oscar Celada, un investigador privado que había contratado a la familia, pero que en esa ocasión se hablaba que era un secuestro. Y después empieza a tomar forma el caso Sicavisa, teniendo como principal responsable a Roberto Barreda, y indicando de que en ese momento, pues la última ocasión que se le vio a Cristina fue el 6 de julio del 2011, cuando salió a correr en su residencia, salió a correr y ya no fue vista en esa oportunidad. Y ahora pues se confirma por parte de las autoridades pertinentes el fallecimiento de Roberto Barreda por COVID-19, iniciando los síntomas el 17 de julio. No fue internado al hospital, sino fue hasta el 21 cuando tuvo problemas respiratorios. Recibió la asistencia que tenía que darse. Era una persona con problemas en los pulmones y lamentablemente pues el virus le complicó la salud y fallece este día a las 11:30. Ahora bien, Hugo, cuando hablamos del caso, porque ya Fundación Supervivientes, también Voces por Cristina y muchas instituciones más se han pronunciado y han indicado que el caso continúa porque hay más personas involucradas. Lo que se busca es encontrar los restos de Cristina Sicavisa. Claro que sí, Axel. El caso, si bien Roberto Barreda ha fallecido y en su momento se va a pedir que el caso de él quede cerrado totalmente en el sistema de justicia, presentando los documentos del trámite que están haciendo en este momento de poder identificar el cuerpo y presentarlo ante el sistema de justicia y dar por cerrado el caso de Roberto Barreda, el caso Sicavisa queda abierto porque todavía hay dos personas pendientes de juicio, que son Oscar Celada y Beatriz Ofelia de León, madre de Roberto Barreda, quienes están pendientes de enfrentar un juicio por haber participado, según la investigación de la Fiscalía del Ministerio Público, en la desaparición y supuesta muerte de Cristina Sicavisa. Un juicio que incluso estaba para abril de este 2020, pero por el tema del COVID-19 se suspendió y no se ha podido pues dar una fecha de inicio para que estas personas puedan enfrentar a la justicia. Ahora bien, ¿qué procede en estos momentos, Hugo Morales, vos que has conocido el caso y has llevado una secuencia de todos los procesos? El cuerpo aún no se entrega, será muy complicado también la entrega, tardará mucho tiempo en relación al acta de defunción y la situación que es un paciente de COVID que pierde la vida, lejos de ser pues, un privado de libertad, pero vinculado a una historia prácticamente, a la desaparición de Cristina Sicavisa y también la condición de haberse ido del país cuando estaba prófugo con sus hijos. Claro que sí, según los protocolos del Ministerio de Salud y Asistencia Social, cuando se trata de una persona que fallece por COVID-19, tienen un tiempo máximo de 6 horas para poder realizar los trámites del retiro del cadáver de un centro asistencial, entregárselo a la familia, hacer una pequeña velación donde no se excedan a 10 personas y enterrarlo. Una situación que se tiene que cumplir también con Roberto Barreda, no es la excepción. Lo que va a tardar aquí un poquito, y lo decía Carla, es de que está el Ministerio Público, está el INASIF, y es el INASIF que tiene que hacer las averiguaciones. En primer lugar, pedir el expediente de él, cuándo ingresó, qué tuvo, qué le dieron, qué le fueron inyectando, cuál fue la mejora, cuál fue la complicación y al final cuál fue el deceso. Entonces, basado en esto, se lo entregan, INASIF realiza esto, Ministerio Público va a tener un documento y después lo tienen que entregar al sistema de justicia. Y en el tema del cuerpo de Cristina Sicavisa, pues se han hecho innumerables diligencias de búsqueda en cementerios, en un río, en terrenos baldíos, pero los resultados de la Fiscalía siempre fueron negativos. Incluso se habla que quieren continuar con esta situación, un extremo que incluso los abogados han cuestionado mucho durante todo el proceso, de que si a la fecha, después de casi 10 años, no logran encontrar un cuerpo, a estas alturas va a ser mucho más difícil encontrarlo para poder demostrar el delito principal, que era el delito de femicidio. Ahora bien, Hugo, cuando sucede estos casos, porque no es el primero que un privado de libertad en condiciones de salud pierde la vida y que pues el caso queda prácticamente en impunidad porque no fue condenado, muere sin ser condenado, muere inocente.
Así es, Axel, bien lo has dicho. Roberto Barreda, pues, aunque a muchas personas les pueda molestar la frase o la realidad, Roberto Barreda muere siendo inocente, porque la misma ley dice que la persona tiene que ser juzgada, escuchada y vencida en un juicio, y que la sentencia tiene que quedar en firme. Cuando hablamos en firme es de que un tribunal emite la sentencia, una sala la confirma, hay un recurso en la Corte Suprema de Justicia, también se rechaza, se van hasta la CC, y es ahí la última instancia cuando dicen que la sentencia está en firma. Situación que no se dio con Roberto Barreda porque ni siquiera se enfrentó el juicio. Entonces él no fue presentado ante un tribunal para discutir si era él posiblemente inocente o posiblemente culpable, por lo cual Roberto Barreda pues muere inocente en el caso Sicabiza. Bueno, Hugo, antes de continuar pues conociendo más datos porque son interesantes, y para el amigo televidente también pues hacerle ver que la situación es así realmente. Ya lo decía Hugo Morales, según la ley pues no fue condenado y pues muere inocente, independientemente del proceso, de lo que estén en las instituciones que se adhieren a este caso. Pero conozcamos un poco la crónica y seguiremos hablando con Hugo Morales, pero también tenemos al papá de Cristina Sicabiza con nosotros vía telefónica. Vamos con la crónica. Yo no sé si mi mamá está muerta, pero si se murió, debe ser por los golpes que le dio mi papá. Esta es una de las declaraciones realizada en uno de los casos que marcó la sociedad guatemalteca. Las palabras son de Roberto José Barreda Sicabiza, hijo de Cristina Sicabiza y Roberto Barreda. En un testimonio aportado al Ministerio Público durante una de las audiencias de este caso de alto impacto, Cristina fue vista por última vez el 6 de julio de 2011 en su vivienda ubicada en el condominio Los Manantiales, kilómetro 19 de la ruta hacia San José Pinula. Un día después de su desaparición, Roberto Barreda, hijo de la magistrada a la Corte Suprema de Justicia, Ofelia de León, denunció la desaparición de su esposa. Ante la denuncia de la desaparición, el Ministerio Público allanó la vivienda y encontró manchas de sangre en la casa de la pareja. Pero lo que generó dudas fue la desaparición de Roberto Barreda y sus hijos. El 3 de agosto de 2011, un mes después de la desaparición, Barreda huyó del país junto a sus dos hijos, María Mercedes y Roberto José, con rumbo desconocido. El 7 de agosto de 2011 fue arrestada la empleada doméstica de la familia, Petrona Say, quien se convirtió en colaboradora eficaz y señaló a Roberto de haber asesinado a Cristina. Finalmente, el 8 de noviembre de 2013, fue ubicado junto a sus hijos en Mérida, Yucatán, México. La información llegó vía electrónica de manera anónima a la organización Voces por Cristina y a la Fundación Sobrevivientes, la cual, desde el inicio de este caso, se presentó como querellante adhesivo. Por años se realizaron inhumaciones en diversos lugares buscando los restos de Cristina, sin resultados positivos. La lentitud del proceso hizo sospechar que la madre de Barreda, magistrada a la Corte Suprema de Justicia con sus influencias, fuera acusada de obstaculizar las investigaciones. Roberto Barreda fue ligado a proceso por femicidio, amenazas y maltrato contra menores de edad. La madre de Roberto, Beatriz Ofelia de León, también enfrentó cargos por haber amenazado a la empleada doméstica. Desde entonces, Roberto Barreda guardaba prisión preventiva sin que el aparato de justicia de Guatemala pudiera encontrar evidencia suficiente para dictaminar si era o no culpable en la desaparición de Cristina Sicabiza. El caso ha sido considerado como estandarte en la lucha y repudio contra la violencia doméstica. Bueno, Hugo Morales, cuando vemos esta crónica, definitivamente tanto tú como mi persona recordamos muchas cosas que pasaron en su momento. La pregunta acá es, ¿qué pasa con la madre? Porque la vimos también en esta crónica, sigue estando vinculada, pero hay alguien más también que está vinculado aún al caso. Sí, Axel, la verdad que fueron varias las personas que estuvieron vinculadas en el caso Sicabiza. Algunos ya resolvieron su situación legal,
indicando de que el delito no tenía un número de prisión de años tan alto, por lo cual el Ministerio Público pues no se opuso a que ellos aceptaran la culpa y se cerrara el proceso, pero está pendiente que se resuelva para Óscar Celada, el investigador privado contratado por la familia cuando se inició la desaparición de Cristina, que se decía que era un secuestro, y de Beatriz Ofelia de León, madre de Roberto Barreda. Incluso platicábamos con el abogado defensor Alfredo Vázquez hace un momento y él indicaba que pues ya la señora le ha manifestado que su interés en este momento es enfrentar el juicio. No van a estar presentando acciones legales para retardar el debate oral y público, sino que su intención y su fin es enfrentar el juicio pues, y demostrar ante el sistema de justicia la verdad que a criterio de ellos es la que les asiste ante un tribunal. Y el tema diría de también Óscar Celada, que es el investigador privado que también debe enfrentar juicio junto a la mamá de Roberto Barreda.